¿Ya sabes leer? ¿Puedes leer este texto? ¿Entiendes lo que lees? No lo entiendes, ¿verdad? Es que no está en tu idioma. ¿Sabías que inicialmente la Biblia ha sido escrita en los idiomas hebreo, arameo y griego? El Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Luego de estos escritos originales, se han hecho traducciones a varios idiomas, incluso al español. En el texto de Romanos capítulo 15 versículos del 22 al 29, vemos que Pablo menciona su intención de ir a España. Esto se registra en el versículo 28 que dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. No sabemos si Pablo realmente fue a España, pero sabemos que Dios deseaba y aún desea alcanzar a todos los pueblos, tribus y lenguas. Y en este contexto estamos todos nosotros de lengua hispana. Luego que los primeros cristianos fueron esparcidos a varias naciones, se vieron en la necesidad de traducir el Antiguo Testamento al griego, puesto que en esa época ese era el idioma que más se hablaba comúnmente. A esta traducción se le llamó Septuaginta y tiene fecha de aproximadamente 280 a 250 años antes de Cristo. Y su nombre se debe a que 70 personas participaron de la traducción. La más dominante traducción de la Biblia completa al latín ha sido la Vulgata de San Jerónimo, en el año 382 después de Cristo. Esta ha sido considerada por los clérigos de la época y posteriormente como la única traducción de la Biblia aceptada, y no se permitía que se hicieran traducciones de ella a las lenguas de los pueblos, y esto era considerado un crimen. ¿Cómo podría la gente leer la palabra de Dios si no la tenían en sus propios idiomas? ¿Cómo comprobar que lo que los clérigos enseñaban era lo que realmente enseñaba Dios? Hubieron varios traductores de la Biblia al idioma español, pero fue en 1569 después de Cristo que Casiodoro de Reina, un monje español convertido al protestantismo, tradujo la Biblia completa al español directamente de las lenguas originales. A esa Biblia se le conoce como la Biblia del oso, porque llevaba en la portada un oso intentando alcanzar una colmena de miel en un árbol. Su publicación fue el 26 de septiembre de 1569 después de Cristo. Más tarde, Cipriano de Valera, compañero de Casiodoro de Reina, hizo una revisión de la Biblia del oso, la cual le tardó 20 años terminarla, y publicó la Biblia del Cántaro en 1602, en la que en la portada figuraban dos hombres, uno plantando un árbol y otro con un cántaro regando la planta. A esta traducción se le llama versión Reina Valera. Desde entonces es la traducción más usada hasta nuestros tiempos actuales, aunque con varias revisiones para aproximarla a nuestro lenguaje actual. Y es el más importante aporte a la literatura española, por la excelente traducción muy próxima a los originales. Y aunque anteriormente a esta, muchos otros traductores tradujeron la Biblia al idioma español o partes de ella, esta es la primera traducción de la Biblia completa al español desde los textos originales. Cada país conmemora el Día de la Biblia en fechas diferentes, pero mundialmente, el día 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción. Agradecemos al Señor de que por medio de estos dos hombres esforzados e inspirados por Dios, tenemos la Biblia escrita en nuestro propio idioma y podemos leerla y comprenderla, siendo dirigidos, corregidos y confortados por la palabra de Dios. ¿Ahora ya puedes entender el texto que leímos al inicio? ¡Claro que sí! Es el texto de Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 9 que dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Pero ¿sabías que aún hay casi 4.000 idiomas y dialectos por el cual la Biblia no ha sido traducida? Eso quiere decir que aún hay miles de personas que no pueden leer la palabra de Dios en su idioma. Y muchas veces se sienten desanimados y desorientados por no alimentarse de la palabra de Dios. Hay muchas personas que se esfuerzan para traducir la Biblia e incluso son perseguidos por hacerlo, en lugares donde el Evangelio aún sufre obstáculos para llegar a los corazones. Por eso es la importancia de que podamos orar para que la Biblia llegue en lengua nativa a esas personas y que Dios guarde a los traductores y prospere su trabajo. Podemos adorar a Dios porque su palabra Dios nos habla en nuestro idioma. ¿Qué usted aprende de la vida de nuestro personaje de hoy? ¿Cuáles cosas puede usted imitar de nuestro personaje? Señale en sus notas lo que más le llamó a la atención de nuestro personaje. ¿Aprende usted algo de las debilidades de nuestro personaje? ¿Puede usted señalar una vez más esas debilidades? Gracias por escuchar de nuestro personaje de hoy. Le invito para que mañana a las 1 de la tarde vea la transmisión del siguiente personaje de esta serie. Personajes bíblicos en Mes de la Biblia de la Iglesia de Dios Pacto de Gracia. Visítanos en Facebook Iglesia Pacto de Gracia y en YouTube Iglesia de Dios Pacto de Gracia de los pastores José Alberto y Loida Almonte. Somos la Iglesia de Dios, Pacto de Gracia, un lugar que bendice.